amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juan Casolano y el día de hoy agárrate con la información que te voy a platicar. Y es que el segundo hombre más rico de México se la aplica a López Obrador. Luego de que Germán Larrea y López Obrador tuvieron un enfrentamiento hace un mes, hoy el señor pareciera que cobra venganza y derrama ácido en el mar de Cortés. Ante esto, los mexicanos ya comienzan a exigirle al presidente que le quite la cesión de derechos que tendría hasta 2035. Está generando daños, está generando caos en la salud de los mexicanos. Tiene dinero para pagar y no lo quiere hacer. Quédate conmigo porque lo tienes que saber. Y pues bien, amigos, antes de continuar, está aquí con nosotros Nabor. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos del Charro Político? ¿Listo, Nabor, para hablar de este tema que de verdad me tiene bastante molesta y demuestra la cochina corrupción que existe en nuestro país y que también se encuentran coludidos los empresarios más importantes? Así es, otro tema muy triste para el medio ambiente, más que nada. Y porque, bueno, ya se ha salido con la suya ya varios años. Es cierto, y es que estamos hablando nada más ni nada menos que de Germán Larrea, quien nuevamente vuelve, según él, sin querer, no se dio cuenta, a soltar ácido sulfúrico en el mar de Cortés, generando así nuevamente daños a los pobladores de Sonora, quienes tienen que enfrentar consecuencias de salud. El señor no ha tenido la cara para pagarles y hoy nuevamente se las vuelve a hacer. Hay señalamientos de que esto podría ser una venganza o una respuesta luego de que López Obrador exactamente en el mes de mayo se enfrentó y le pidió que se hiciera responsable de los cuerpos de pasta de concho, sí, de estos mineros que perdieron la vida gracias a las irregularidades que existían en esta mina. Y arrancamos con la información porque no es la primera vez que Germán Larrea hace consecuencias o genera estos daños al medio ambiente. Y arrancamos y dice así: a casi 5 años de causar la mayor catástrofe ambiental en la minería del país, la empresa del segundo hombre más rico de México lo hace de nuevo. Y aquí tenemos la información, vamos desglosándola y dice así. Y dice así: Grupo México derrama ácido sulfúrico en Mar de Cortés. El incidente se da casi 5 años después de que esta empresa derrama metales tóxicos al río de Sonora, en el que fue la mayor catástrofe, ojo, no estamos hablando de cualquier cosita, ambiental que ha sufrido nuestro país. ¿Qué opinas al respecto, Nabor, de toda esta situación? Bueno, pues este magnate que es el socio mayoritario de Grupo México ya lleva años haciendo esto y es obvio que no le cae bien el medio ambiente, porque lo de Sonora estuvo gravísimo y ahora otra vez vuelve a repetir lo mismo. Yo creo que esto no es coincidencia, esto no es un accidente. Ya si lo vuelve a hacer constantemente, ya es un juego, o sea, claro, realmente sí. Esto ya es una burla para los mexicanos y yo no sé qué espera. Curiosamente, esto sucedió, el primer derrame en Sonora sucedió con Enrique Peña Nieto, donde se dice que efectivamente hubo unas multas, y aquí tú me lo platicabas, Nabor, hubo multas de 22 millones de pesos de Grupo México. Pero tú me platicabas que esto es una burla en comparación de las consecuencias que esto está generando y que el señor tiene dinero, porque ojo, es el segundo hombre más rico de México, tiene dinero para afrontar las consecuencias, pero como siempre ya saben, los empresarios ricachones del país nunca quieren afrontar las consecuencias. Claro que sí, los afectados, se había dicho que en este tema hace 5 años ya habían hecho un fideicomiso de 2,000 millones de pesos para reparación a los afectados, en donde se les dio 18,000 pesos a cada afectado y un rotoplas de 15,000 para almacenar 15,000 litros de agua. Pero a ver, o sea, eso es una burla, Nabor. ¿Cómo crees que con eso las personas van a poder subsistir y enfrentar las situaciones de salud? Lo estamos viendo en pantalla, como lo estamos viendo aquí, y vean nada más lo que generó, no solamente al medio ambiente, que es importantísimo para los mexicanos, sino lo que generó a las personas, los daños que tuvo. Y el señor nada más tuvo para darles 18,000 pesos, discúlpame, pero esto con 18,000 pesos no sale ni de chiste, es algo que ya quedó marcado y también trae consecuencias para futuras generaciones y personas que quieran hacer familia, las consecuencias que no va a traer esto. Claro que sí, solo imagínate a los agricultores, ganaderos de ahí que ya no pueden tomar o suministrarse agua durante 3 años y nada más les dieron 18,000 pesos prácticamente. ¿De
qué van a vivir? Claro que sí. Y todavía el señor nuevamente lo vuelve a hacer. Digo, esto ya es una falta de respeto y los mexicanos ya le están exigiendo porque están molestos que nuevamente lo vuelva a hacer. Y si con el Peña Nieto estuvo bajita la mano, porque ojo, eso dicen, ¿no? Que pagaron y a la hora de la hora, como pasó en el sismo, al final no llegó nada. Entonces están exigiendo que en realidad ahora sí ya le quiten los derechos a este señor porque se está beneficiando de recursos naturales de los mexicanos y peor aún, no sabe ni cuidarlos y lo peor, que genera caos y nos deja a nosotros pues todo el cochinero y ahora sí que los mexicanos se arreglen como puedan y el señor muy a gusto, las familias viviendo en otras partes del mundo y aquí el mexicano que salga molado. Entonces creo que no es justo y de verdad me da mucha molestia. Y aquí tenemos otra nota que dice así: a casi 5 años de que Grupo México derramó 40,000 metros cúbicos de metales venenosos al río de Sonora, ocurre otro derrame en el Mar de Cortés. Justamente tú me estabas comentando que, y lo habíamos platicado aquí en el Charro Político, que el Mar de Cortés ha pasado por un sinfín de situaciones. Número uno, porque es un mar que no le pertenece a México, porque no han arreglado esa situación, que aquí en el Charro Político le hemos venido señalando que es necesario que se arregle esta situación, y que hace unos días lo nombraron como zona restringida por la vaquita marina. Entonces, también, ¿cómo podemos exigir que se nos dé cómo podemos exigir que ese mar pues regrese a los mexicanos o que se quede a nombre de los mexicanos si en realidad vean todo lo que este señor está haciendo? Está literalmente quitándole la vida a animales marinos y hace cosas sin medida, no hay consecuencias y se está acabando este mar que también, como tú lo dices, pues de aquí hay pesca, turismo. Entonces no lo podemos seguir permitiendo, además de que es de los principales enemigos del presidente de López Obrador. Si quieres puedes leer este primer fragmento que está muy muy interesante, me gustaría que las personas lo vieran y mira, aquí está la nota. Claro que sí, Andrés Manuel López Obrador se lanza contra Germán Larrea, el minero más rico de México. Esto fue publicado, amigos, el 1 de mayo y fue el primer enfrentamiento que tuvo López Obrador con él. Se trata de una enemistad forjada desde hace más de una década. Desde que el tabasqueño lanzó su primera intención presidencial, varios de los hombres más ricos del país intervinieron y lanzaron acusaciones para frenarlo. Uno de los principales rivales del ahora presidente de México es el empresario minero Germán Larrea, dueño de Grupo Minero, responsable de las muertes en Pasta de Conchos y el ecocidio del río de Sonora. Y es que tú me platicabas, Nabor, que inclusive antes él ha sido de los principales empresarios que se ha negado o se negaba a que López Obrador ganara. No sé si podemos aquí enseñar la nota donde efectivamente él mandaba cartas o les exigía a sus trabajadores que no votaran por López Obrador, y aquí lo estamos viendo. De Grupo Financiero, Grupo México advierte en carta a empleados por modelo populista. Les decía que no votaran por López Obrador, que quien votara iba a tener consecuencias, que López Obrador no era el camino, y ya vemos por qué, porque el señor tenía miedo que poco a poco fueran a salir pues estos desfalcos, estas acciones que hace contra el medio ambiente, y que López Obrador no va a dejar que pasen como desapercibidos como con un Enrique Peña Nieto. Entonces hoy vemos que ya se da a conocer que la Semarnat está enterada del derrame de ácido en Mar de Cortés y López Obrador dice que va a haber consecuencias al respecto porque esto no puede ser. Hace 2 meses, le exigió que se hiciera responsable del tema de Pasta de Conchos. El señor mandó una carta donde diario dice que no tiene dinero, pero yo no entiendo si no tiene dinero, cómo es el segundo hombre más rico de México. Eso me parece fatal y hoy López Obrador da a conocer esto y yo la verdad aquí desde el Charro Político exijo que le quiten la cesión de derechos. No puede seguir el señor haciendo esto. El día de mañana, ¿qué va a hacer? ¿Se va a acabar los ríos de México? No lo podemos permitir, señores. Son nuestros recursos, es con lo que vivimos, es con lo que trabajamos y no es posible que ese señor se los esté acabando. Y dice así: Semarnat ya interviene por el derrame de ácido en Mar de Cortés. López Obrador, y dice así: el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el derrame de ácido sulfúrico en aguas del Mar de Cortés a causa de las empresas Grupo México. El mandatario sostuvo que ya interviene la Secretaría de Medio Ambiente para que las afectaciones sean menores. Número 1, la reparación del daño. Creo que eso es evidente, eso ni se debe de preguntar.
Número 2, que tenga consecuencias, que exista un castigo. Se supone que si lo multan es para que no lo vuelva a hacer, pero aquí en México se lo pasan por el arco del triunfo. Y número 4, habíamos platicado hace unos meses que la Secretaría del Medio Ambiente había sufrido unos recortes. Ante esto habría que ver y también cuestionar, porque para eso estamos los mexicanos, para señalar y aplaudir lo bueno y lo malo, donde se mencionaba que esa Secretaría del Medio Ambiente había sufrido recortes. Aquí hay que analizar lo siguiente, Nabor. Si estos recortes que se hicieron fue porque se estaban yendo en corrupción, entonces adelante. Pero si estamos viendo que tras estas acciones que están haciendo empresarios y empresas, se están acabando los recursos, ver si se tendrá que destinar más presupuesto a la Secretaría del Medio Ambiente, porque ojo, el medio ambiente es algo importante. Sin medio ambiente, señores, los mexicanos no subsistimos y nuestro país se va a venir abajo. ¿Por qué? Porque a través de los recursos naturales es de donde sacamos frutas, verduras, la producción. Entonces es muy importante y es literalmente con lo que vivimos. Entonces hay que cuidarlo y ver si la Secretaría ahora va a necesitar más presupuesto. Y ojo, que también el empresario pues se haga responsable de esto, ¿no crees, Nabor? Claro que sí, pues México se ha catalogado siempre como está en el lugar 14 a nivel mundial de turismo. Entonces para nosotros el medio ambiente es una forma de trabajo. Entonces el Mar de Cortés es importantísimo porque hay mucha biodiversidad que nos pertenece solamente a los mexicanos. Ese mar está solo en México. Baja California, Sonora, Mazatlán. Claro que sí. Bueno, estamos viendo que ahorita la vaquita vaquita marina la está pasando mal. Es una especie en peligro de extinción, que es solamente de aquí de México. Y bueno, que ocurra esto. Y bueno, hace 5 años solo 22 millones le dieron de multa a este señor. Ahorita, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Entonces, muy importante, tienes toda la razón. Imagínate que salgan los medios, Mar de Cortés contaminado, pues ¿quién va a querer venir a visitar? Entonces no lo podemos permitir. Seguimos todavía con la lucha del tema del Mar de Cortés y si queremos exigir, porque nos corresponde ese mar, también tenemos que demostrar que lo sabemos cuidar. Y por personas como este sujeto que es Germán Larrea, es que a veces nos cuesta tanto trabajo o nos catalogan mal a los mexicanos y no lo podemos permitir. Así que es urgente que el gobierno de López Obrador ya no le dé segundas oportunidades. Tan se acabó, no supiste aprovechar, no es la primera vez, estás causando afectaciones. Adiós, se te quitan los derechos que tenías para seguir explotando los recursos naturales de nuestro país. Así debe de ser, así de tajante. Pues bien, con esto concluimos el video. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto de este tema. Es horrendo y yo exijo que se le quiten los derechos. ¿Tú estás igual que nosotros? Déjalo en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, dale like, coméntalo. Y déjanos los comentarios, que es lo más importante. Y nos vemos hasta la próxima.